Definitivamente, usted a los españoles nos toma como idiotas. Y no lo somos, señoría, no lo somos. Señor Sàvés, aquí cada uno no viene a hablar de lo que le da la gana. Si aquí cada uno viene a hablar de lo que le da la gana, como han hecho ustedes, ¿saben de qué hablaría yo? De un fiscal general que está imputado, de Koldo, de Ábalos y de por qué hay socialistas a las que les gusta que les paguen las prostitutas con dinero público. De eso vendría a hablar yo hoy. Claro, claro. No vienes a hablar de lo que te da la gana. No vienes a hablar de lo que te da la gana. Ustedes sí. Pero de eso no quieren hablar, claro, de eso no quieren hablar, sí, de eso no quieren hablar. No, el nivel es el de los socialistas a los que les gusta que les paguen las prostitutas con dinero público. Ese es el nivel. Sí, 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 sí. ¿Qué brazos levantan? ¿Qué brazos levantan, hombre? Mira, ya entiendo yo que esto les sepa mal, pero este es el nivel de quien dice la verdad. Y lo que pasa es que les duele que se diga la verdad. Aquí, a lo que hemos venido hoy es a un debate sobre lo que es el sistema de financiación, qué significa calidad de los servicios en educación, en sanidad y en políticas sociales. Y ustedes son de los que vienen a hablar de otras cosas y a acusarnos a nosotros de decir no. Es evidente que ustedes van a decir sí. Sí, buena, van a decir. El nuevo Partido Socialista en Aragón es el del portavoz de la portavoz. Y ustedes está clarísimo que van a querer venir a lo que están haciendo ahora, a traer el mal rollo, a traer el bulo, a traer la mentira, a traer la agresividad que tienen en Madrid. Es evidente, pero les voy a decir una cosa. Nosotros, por mucho que quieran traer esa política tóxica que ustedes están haciendo en Madrid, lo que vamos a hacer es seguir trabajando por los aragoneses. Miren, ustedes quieren que digamos que sí al sistema de financiación privilegiado para sus socios catalanes. Quieren que digamos que sí a la desigualdad, que significa un reparto desigual en la deuda. Quieren que digamos que sí a un reparto desigual en el menores entre las comunidades autónomas. Pues miren, evidentemente vamos a decir un no. Vamos a decir un no alto y claro. ¿Por qué? Porque eso es defender Aragón y no lo que están haciendo ustedes. Señora ministra, entiendo perfectamente que la situación judicial y la corrupción que está acosando a su partido le tenga a usted nerviosa, pero le pido por favor que en lugar de insultar y en lugar de gesticular trate de responder a las preguntas, porque ahora se le han planteado unas cuantas cuestiones que son interesantes y son absolutamente ciertas. Si usted tiene 7 diputados que hacen necesario para formar gobierno, ustedes, Partido Socialista, conceden privilegios a esos separatistas catalanes y les conceden incluso un cupo y una financiación ad hoc. Es evidente que si usted se apellida Sánchez o es usted la esposa de Sánchez, la Fiscalía tiene para con usted un trato diferente de si usted se apellida Pérez o Fernández. Es absolutamente evidente. Y estos españoles que se apellidan Pérez o Fernández, esta clase media española vive empobrecida porque los salarios medios en España llevan décadas estancados y ustedes siguen con esas mismas políticas. Porque hay muchísimos españoles que están condenados al pluriempleo para poder llegar a fin de mes. Hay muchísimos españoles que se encuentran hoy en día atrapados en los niveles de pobreza. Un 20% de la población española está en riesgo de pobreza. Hay más o casi 3 millones de españoles que cobran el ingreso mínimo vital. Y, señora ministra, ustedes cogen y se jactan de esto. Es que están ustedes, o son ustedes, el gobierno del país con el récord de paro y de paro juvenil en toda la OCDE. Es que en menos de 3 años han desaparecido en España 14.000 empresas. Es que España ahora produce un 27% menos de automóviles, un sector industrial que era cabeza en España. Es que en España hay a día de hoy 250.000 trabajadores menos en el sector industrial. Es que España en el año 2024 tuvo el récord de quiebras de empresas, de autónomos y de particulares. Es que su gobierno está llevando a los españoles al desastre y en lo que hoy han expuesto aquí, el presidente del gobierno, solo nos traen más impuestos, más presión fiscal y más endeudamiento. Y ya que ustedes son incapaces de aprobar unos presupuestos, por lo menos hablen claro y díganos qué impuestos van a subir ustedes. Les dice a los enfermos del ELA que sin presupuestos no es posible conseguir los 200 millones.
Y, por otro lado, pretende convencernos de que sí va a ser capaz de dirigir inversiones multimillonarias para defensa. Definitivamente, usted a los españoles nos toma como idiotas. Y no lo somos, señoría, no lo somos. Haga el favor de devolver el dinero que se ha llevado su mujer, el dinero que se ha llevado su hermano, y haga el favor de devolver el dinero que su partido se ha gastado en putas, en coca y en saunas. Gracias, presidenta. Comparezco hoy ante este Consejo de Derechos Humanos de la ONU para denunciar que España ya no es una democracia, o que al menos no actúa como tal. Nos gobierna un tirano sin escrúpulos que ha acabado con la libertad de pensamiento y amenaza a todo aquel que disiente de su disparatada agenda ideológica. La persecución al periodismo independiente y a los que denunciamos la corrupción a diario se ha convertido en una práctica habitual del autócrata y de su séquito ministerial. Como periodista sufro cada día el hostigamiento por cumplir una función esencial en cualquier sociedad libre: fiscalizar al poder y exigir transparencia. Esta labor ha sido respondida con una campaña de acoso y señalamiento. Incluso me quieren echar del Parlamento de España por hacer preguntas incómodas. Fíjense hasta dónde hemos llegado. Su ofensiva contra la prensa coincide con investigaciones por corrupción que afectan a su entorno más cercano. El fiscal general del Estado está imputado por revelación de secretos, su mujer está imputada por tráfico de influencias, su hermano está imputado por malversación, su ex número 2 está imputado por pertenencia a organización criminal. La organización a la que pertenecía era el PSOE y además se gastó el dinero de los españoles en prostituta y en vicios. Decenas de altos cargos y funcionarios públicos están procesados y varios de sus diputados están siendo investigados por corrupción. Y esto ya no solo es un ataque a la prensa. El gobierno impulsa ahora leyes que tienen como objetivo amordazar a los jueces y limitar la acusación popular. Pedimos a esta asamblea que reclama al gobierno respeto por los derechos más básicos y por la libertad. Gracias por su atención y viva España.